Señor. En este jueves mayor de la Semana Santa, en este día seguiremos con las 7 palabras, con la quinta, la sexta y la séptima. Pero vamos a empezar con la invocación con la doctora Sara Santiago Ríos. Gloria sea a Dios. Yes. Thank you, Jesus. Amén, gloria a Dios, aleluya. Cristo vive para siempre, ¿verdad? Praise the name of Jesus. Vamos a orar, vamos a poner, ¿verdad? Nuestras mentes, nuestros corazones, vamos a estar todos puestos de pies y vamos a darle, ¿verdad? Reverencia a nuestro Señor, gloria a Dios. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, Padre Santo, aleluya. Te honramos tu nombre, Dios mío, Jesús, aleluya. Padre, en esta noche estamos aquí, Dios mío, Señor, en agradecimiento del sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, ese precio que tú pagaste en la cruz, Dios mío, Señor, aleluya. Por amor, Dios mío, Señor, a cada uno de nosotros, Dios mío, Señor, por amor a este mundo entero, Dios mío, Señor, aleluya. Padre, en esta noche te damos toda honra y gloria solo a ti, Padre, aleluya, porque no hay nadie como tú, mi Padre Santo, aleluya, nadie como tú, mi Señor, aleluya, que pueda levantar el alma, Dios mío, Señor, aleluya, nadie como tú que nos da la salvación y vida eterna contigo, Padre. Padre, aleluya, y te damos toda honra y gloria solo a ti, mi Padre Jesús. En esta noche, Padre, aleluya, presentamos a tus hijos que han de traer tu palabra, Dios mío, Señor, en esta noche. Padre, solamente te pedimos que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, para que nosotros podamos recibir esa palabra, Padre. Te pedimos que tú nos hables en esta noche, Padre, que tú nos hables a nuestros corazones, tú conociendo la necesidad de cada uno, Dios mío, Señor. Háblanos en esta noche, Padre, porque nosotros queremos más y más y más y más de ti, Padre. Queremos más de ti, Padre Santo, porque a ti te amamos, Padre Santo, aleluya, y estamos aquí agradecidos de la salvación que tú nos has dado, Padre Santo. Te pedimos, Dios mío, aleluya, que tu Espíritu Santo se mueva con poder, Padre, que se mueva con poder y que toque a cada vida y a cada alma aquí en esta noche, Padre, y aquellos que han de venir de camino, Padre, que tú los traigas rapidito para que ellos también puedan gozarse en la presencia del Espíritu Santo en esta noche, Dios mío, Señor. Gracias, Padre, gracias, aleluya. Estamos tan agradecidos de ti, Dios mío, Señor. Gracias, Padre, aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos todo, Padre, aleluya. Amén. Así mismo de pies vamos a tener la lectura bíblica con la licenciada Vivian Maldonado. Hermano, que el Señor le bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Esa paz no puede faltar en nosotros. Aquí tengo Juan 19:30, si lo tienen, amén, solamente un versículo. Y luego voy a compartir algo. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. Detente y escucha un momento. Deja que las palabras vuelen a través de tu corazón. Imagínate el grito desde la cruz. El cielo está oscuro. Las otras 2 víctimas están gimiendo. Las bocas burlonas de la multitud guardan silencio. Quizás truena, quizás hay llanto, quizás hay silencio. Entonces Jesús suspiró profundamente, empuja hacia abajo el pie sobre el clavo romano y exclama:
consumado es. ¿Qué se ha consumado? El plan antiguo como la historia misma de la redención humana fue consumado. El mensaje de Dios al hombre fue consumado. La obra que realizó Jesús como hombre sobre la tierra fue consumada. El aguijón de la muerte quedó eliminado y todo concluyó y fue consumado. Que Dios bendiga su palabra. Predicaste 3 minutos. Thank you, Jesus. Fue consumado. ¿Cuánto le dan gracias, Señor? ¿Cuánto le dan gracias, Señor, porque murió en esa cruz? Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gracias, Señor, por la cruz? Amén. Amén. Así mismo vamos a adorar al Señor en esta preciosa noche, dándole gloria, dándole honra. Oh, te damos gracias, Padre Santo. Tú eres santo, 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 santo. Bendito el Rey que viene. Oh, te adoramos, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, mi Dios. Santo Jesús. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús, santo es el Cordero, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme
Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás, Santo Jesús? Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme alabarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme alabarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar tus manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme alabarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas. ¿Cómo se llama él? Jesús de Nazaret. El Rey de Reyes, Jesús de Nazaret. El Señor de señores, Jesús de Nazaret. El que murió en esa cruz, Jesús de Nazaret. El que resucitó, Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Jesús, Jesús de Nazaret. Él es Jesús de Nazaret. Praise the Lord. Y así mismo vamos a entrar a la quinta palabra, pero no más antes le vamos a pedir a todos que aseguren que sus teléfonos estén en silencio para poder escuchar la palabra del Señor. La quinta palabra, tengo sed. Juan 19:28, por las palabras de nuestra hermana Rosel Ferrer. Yeah. My God. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Gracias a los pastores por la invitación de estar aquí y traer la palabra en esta noche. Voy rapidito porque me dicen que es un poco el tiempo que vamos a estar aquí. Quiero compartir todo lo que el Señor puso en mi corazón. Quiero decirle que ustedes están hermosos en esta noche y qué bueno que vinieron aquí. Están en el mejor lugar en esta noche. Praise the Lord. Bueno, busquemos la palabra en Juan 19:28. Digan amén cuando la tengan. Amén. Praise the Lord. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Bendito Padre Celestial, gracias Señor. Lord, have your way tonight. Y habla a través de mí, que tu palabra caiga fresca en esta noche. En el nombre de Jesús, toma control. Amén.
La palabra sed, yo la busqué porque quería buscar una definición, porque las palabras a veces parecen simples, pero en realidad no son tan simples cuando le buscas el significado. A veces en mi práctica la gente me dice, Rosel, yo estoy aquí, pero yo no estoy loco. Y yo le pregunto a ellos, ¿y qué es estar loco? Y nunca nadie me ha podido dar una respuesta de qué es estar loco. Yo digo, no es tan simple el poner una palabra y no tenerle un significado. Entonces dije, ajá, voy entonces a buscar qué significa la palabra sed. La palabra sed aparece de acuerdo a la Universidad Autónoma del Google, aparece 29 veces en la Biblia. Se menciona en varios contextos, incluye la sed física de Jesús en la cruz, Juan 19, 28, y la necesidad de Dios, Juan 4, 13 al 14. El versículo más conocido que se menciona, la sed, es Juan 19, 29, cuando dice Jesús, después de eso, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Mis queridos hermanos, es un honor para mí traerle la quinta palabra, tengo sed. Esta noche me gustaría ir un poco más fácil y un poco menos difícil que esto. Podría ser que Jesús dijo, tengo sed, porque simplemente tenía sed. Yo sé que tenemos grandes maestros y predicadores de la teología y de los evangelios aquí esta noche, eminencia, ¿verdad? Nuestro pastor. Pero de una manera más simple, me gustaría simplificarla y a la vez amplificarla, diferente forma que Jesús se refirió a tengo sed, cuando Él estaba en la cruz. ¿Sintió Jesús sed realmente? Yo sé que a veces nosotros decimos, pero Él es Dios, no tenía sed. Y otra persona dice, sí, era hombre, tenía sed. Y hay esa lucha entre qué quería decir Jesús. Voy a hablar de esa diferente forma. Pero primeramente, ¿qué es la sed? De acuerdo con diferentes recursos clínicos, la sed es la sensación de deseo o impulso de beber líquidos, generalmente agua, para restaurar el equilibrio hídrico del cuerpo. Es un mecanismo fisiológico que ayuda a mantener la homeostasis o el balance, es decir, el equilibrio interno. Entonces, el proceso fisiológico de la sed se divide en 4 formas. Reconocimiento de la deshidratación. El cuerpo detecta una disminución en el volumen de líquido o aumento en la concentración de sales en la sangre. Usted diría, pero ¿y todo estos términos médicos? Nosotros estamos en una iglesia donde aquí nosotros somos inteligentes y aquí nosotros aprendemos. Porque aquí tenemos el mejor pastor, el mejor obispo, maestro que podía. Entonces no se puede dar menos. Aquí vamos a aprender. Así que cogen apunte y vamos todos a tener una maestría en ciencia hoy. Punto número 2, estimulación del cerebro. El sistema nervioso central, específicamente el hipotálamo, que es una parte del cerebro aquí, recibe las señales que indican la necesidad de los líquidos. La sensación de sed, el mismo hipotálamo, desencadena la sensación de sed. Es un deseo de beber que puede incluir sequedad en la boca y en la comida. Y después, ingestar los líquidos es cuando ya la información va a tu cerebro y dice, ok, tienes que beber algo y te promueve a beber algo. Entonces, todo esto lo estoy explicando porque voy a llevarlo a un punto y ya me entenderán. La persona bebe y ayuda a hidratarse. El primer ejemplo que quiero hablarle cuando Jesús habla de sed, habla de la sed de justicia, porque se refiere a la sed de justicia. ¿Por qué? Porque la sed es algo que te lleva a una fuente de agua, como expliqué. El proceso te lleva a buscar esa agua. Entonces, esto lo podemos ver mientras enseñaba con sus discípulos, le decía en Mateo 5:6, bienaventurados a los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este es uno de los versículos más importantes del Sermón del Monte. Primero, el requisito fundamental para todos los que viven piadosamente es tener hambre y sed de justicia. Moisés tuvo sed de justicia, el salmista tuvo sed de justicia, el apóstol Pablo tuvo sed y hambre de esa justicia. La condición espiritual del creyente durante de toda su vida dependerá del hambre
y la sed que tenga de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, de la comunión con Cristo, la comunión con el Espíritu Santo, el poder del reino, el retorno de Cristo y el hambre por los creyentes y las nuevas almas. Punto número 2, la sed emocional. Esto fue reflejado en su encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. La mujer samaritana se fue de la presencia de Jesús llena de agua viva y aún así ella no respondió al llamado porque él le dijo, dame de beber, y ella nunca le dio de beber. Pero él, luego en el versículo 13 dice, mas el que bebiere de esta agua, refiriéndose a la que ella tenía dentro en el pozo. ¿Cuántos de nosotros tenemos muchas cosas muy profundas y no nos damos cuenta? Pero dice, ¿cuántas cosas dentro que pensamos que no pueden saciarnos en nosotros? ¿Cuántas cosas en la vida que nos pasan a diario y pensamos que necesitamos más y necesitamos más y necesitamos más y aún así no nos saciamos? Jesús dijo, volverás a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. En el versículo 15 la mujer le dijo, Señor, dame agua para que no venga yo a sacarla, ya que estaba cansada de sacar de lo que tenía adentro. Ella no paraba porque estaba sedienta, que nunca le iba a saciar. Ella no entendía lo que estaba pasando. Jesús tuvo que hacerle una pregunta psicológica, de esas que hacen que proyectemos lo que tenemos dentro. Él le preguntó por el marido. Y en ese momento ella se dio cuenta que la sed que ella tenía era algo más profundo que el mismo pozo. Una sed no solo física, pero emocional y espiritual. Ella estaba deshidratada emocionalmente. Tal vez se sentía usada y maltratada. Y lo más probable, con un deseo y una sed inmensa de ser amada y protegida. En el versículo 24, Jesús le dio el cántaro espiritual para que esa sed fuera llenada. Y le dijo, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es la única forma de que podemos llenar nuestro pozo de agua viva. Pero ella nunca le dio el agua a él, pero ella se fue llena de su espíritu. Mis queridos hermanos, yo no quiero discutir que esas teorías o sugerencias sean predominantes, pero esta noche me gustaría ir un poco más fácil, un poco menos difícil. Podría ser que Jesús, aunque pidió dame agua, tenía sed. Punto 3. Podría simplemente Jesús estar con sed física, pero decir así, solo quería un poco de agua. Jesús, después de la trágica y como trabajadora de salud mental, diría yo, traumática experiencia de su vida dolorosa, podría simplemente tener sed. Una sed física. ¿Podría yo decir eso? Para poder entender esto, primero tuve que entender la humanidad de Cristo. Sí, Él era un hombre tanto como tú y como yo. Colgado en una cruz de verdad, en un madero de verdad, un hombre de verdad, desangrándose, muriéndose con una necesidad real, igual como tú y como yo. En estos momentos, lo que Jesús decía era muy profundo, pero podría ser que simplemente estaba tratando de comunicar lo que yo simplemente puedo estar pasando hoy. Simplemente quiero algo de beber. Me gustaría, IPJQ, y los que están viendo, que consideren el hecho que Jesús vivió un cuerpo terrenal y un cuerpo primitivo estaba compuesto por lo menos de 60% agua su cuerpo. Su cerebro 75% agua. Su corazón 70% agua. Sus pulmones 85% agua. Sus huesos 22% agua. Su sangre 83% agua. Y su saliva y sudor 99% agua. Pero necesito que consideres el hecho de que después de 18 horas sin nada de tomar, pienso que podría ser aceptable que Jesús dijera, tengo sed.
Después de casi de 18 horas alucinantes, de falta de respeto, 18 horas de no defenderse, de ser golpeado, maltratado, más 3 horas llevando su cruz, creo que Jesús se ganó el derecho de decir, tengo sed. Así como tú y como yo, I love my Jesus, porque Él solamente sabe lo que yo estoy pasando, porque Él se identificó conmigo. Solo Él sabe lo que tú y yo estamos pasando a través de nuestra propia vía dolorosa. Bendito Dios, gracias Señor. Querida IPJQ, muchas personas no pueden entender lo que tú estás pasando en estos momentos y no lo que tienes que soportar, ni lo que tienes que atravesar cuando tú pasas por tu propia vía dolorosa y pides lo que necesitas. Una sed de misericordia. La gente te mira, te dice la verdad y te dice, ¿qué atrevimiento tú tienes? ¿Qué agalla para tú poder pedirme algo? ¿No es verdad? Se hace muy fácil. No, no hace muy fácil. Pero ellos, si supieran todas las cosas que tú has tenido que pasar para llegar a donde tú estás, entonces apreciarán el hecho, de que lo único que estás pidiendo es algo de beber, justicia, misericordia, apoyo y un poco de amor. Sí, un poco de amor. Muchas personas están muy sedientas porque necesitan amor. Gracias. Porque necesitan un poquito de amor. No mucho, un poquito. Un saludo, un abrazo, una llamada. Gracias. Mira, después de estudiar este texto, te sugiero primero, IPJQ, que la declaración de Jesús sobre nuestra sed es una representación de una necesidad física, espiritual y emocional, de alguien que te ayude a cargar tu cruz, que te limpie las heridas y que te dé un poco de agua. Y lo que algunas personas pueden no estar entendiendo es la importancia de que aunque tú estés conectado, aunque tú estés orando, aunque tú seas la persona con mayor facilidad, todos tenemos necesidades de diferentes niveles y diferentes edades socioeconómicos. Todos tenemos algún tipo de necesidad y ahí te encuentra Jesús en tu necesidad y en tu sed. Tengo sed, dijo Jesús. Es interesante que las escrituras en los evangelios no mencionan ningún relato de que Jesús bebiendo constantemente. Hay un relato, claro, en Marcos 14:25, donde dice, no beberéis más del fruto de la vid hasta que el día en que beba nuevo en el reino de Dios. En otras palabras, conociendo la perspectiva de su misión, Jesús decidió pasar más tiempo comiendo que bebiendo. Repito, Jesús pasó más tiempo comiendo que bebiendo. Se parecía mucho a mí. Yo no sé si tú creciste en una casa donde te decían, mira, cómete la comida primero y no beba. Come primero y después bebe. A todos nos pasó, ¿verdad? ¿Quién de aquí le pasaba eso? Que no dejaban y a veces le quitaban el agua, no come. ¿Por qué pasaba esto? Yo no entendía hasta después de 30 años más tarde que vi que había algo poderoso en eso. Beber no basta y te desanima el comer la comida. A veces hay que centrarse en lo primero. Verás, muchas veces perdemos el significado de la obra que hacemos para Dios porque nos ahogamos en su dulzura del líquido. Esto es la comida, correr hacia Dios, comprometerse con Él, estar a su lado y servirle. Pero me alegré mucho de que Jesús tuviera una perspectiva para su misión. Enfócate en lo primero, su palabra, compromiso, dedicación, en desempeñar la gran comisión y después para que todo sea consumado. Entonces, beber de su espíritu. Jesús vio la comida antes que la bebida, la sustancia, lo que era tangible. El último punto que voy a tomar para culminar es algo interesante que vi y se me fue revelado. En el relato de Mateo 27, 33, 34, y esto lo quiero regalar a ustedes, que cuando llegó Jesús ensangrentado, herido, cansado en su humanidad, al lugar llamado Gólgota, el lugar que es referido como el sufrimiento y muerte, dice que le dieron de beber vinagre mezclado con hiel y cuando lo probó, no lo quiso. Jesús no lo tomó, no lo ingirió,
Me pregunté por qué, and I was pondering, y yo me preguntaba por qué, aquí hay algo, mientras estudiaba, porque si me voy al versículo 48, en el libro de Juan, dice que cuando él dijo, tengo sed, le dan vinagre, y él se lo toma. Pero el que estaba mezclado dijo, no lo quiero. Me pregunto por qué, y me atrevo a hacer una exégesis inteligente. Si lees estos dos relatos, verás que le ofrecen vinagre y hiel, pero porque Jesús no lo quiso. Algunas personas dicen que es porque no quería estar anestesiado y quería sentir el dolor como una mujer en parto. Y sí, lo más probable que fue así, porque yo vi algo más. Jesús bebe esto, le dicen. Jesús, me lo imagino, no, gracias. No, ingiero cosas mezcladas. Yo no mezclo las bebidas. Los romanos sabían que si le daban esa bebida mixta, él iba a ayudar a adormecer el dolor de la crucifixión. Me imagino a Jesús, si pudo hacer una exégesis inteligente aquí, es este relato que si quiso que todo lo que haría sea real. Él amaba a la humanidad demasiado para tener un parto anestesiado. El cristianismo tenía que nacer y él sabía que él era la única vía, la única puerta. Dijo, debo sentir cada dolor, cada proceso. Tengo que liberar a la gente de esta esclavitud. No me subestimes. No me gusta mezclar la bebida. I don't do mixed drinks. No me des algo putrefacto mezclado con miel, así como Sansón el Nazareno, que decidió comer miel de un león que estaba podrido. No obstante, le dio a comer a su familia. Jesús dijo, no, yo no mezclo las bebidas. Mejor que quedo con sed, no mezclo lo que no es de Dios con lo que aparenta. No mezclo las cosas. Lo que es del César es del César, lo que es de Dios es de Dios. Y no mezclo las cosas. La casa de mi padre es casa de adoración y no ingiero cosas mezcladas. Para eso mejor sufro y tolero. Este bebé será un parto natural. Tendré sed de justicia antes que manchar el nombre de mi padre. Así que cuando leen el evangelio y le ofrecen vinagre mezclado, he said, no thanks, I don't do mixed drink. Get it away. ¿Cuántas personas tienen necesidad física, emocional y espiritual? Y en vez de llenarse de la dulzura de su espíritu, se llenan con cosas que te llevan a la muerte. Cosas que poco a poco te adormecen y cuando te vienes a despertar, estás muerto. Muerto. Jesús nos enseña que no hagamos bebidas mixtas. Leen el Evangelio de Juan, versículo 30. Le dijeron Jesús, le dieron una bebida pura, vinagre puro, sin nada mezclado, solo vinagre. Dice que Jesús lo tomó y consumado fue. Creciendo, he aprendido que el vinagre tiene propiedades medicinales y muchos otros atributos buenos. Y una de las máximas propiedades es la desintoxicación y mata las cosas impuras. Para ser consumado por su espíritu tendrás que desintoxicarte. Para ser saciado de agua viva tendrás que decir que no a las cosas mezcladas. Tendrás que tener una verdadera sed de justicia, una sed física y una sed emocional que solo se llena por el cántaro que le pasó a la mujer en el pozo cuando le dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que adorémosle, mis hermanos. Amén. Tengo sed. ¿Cuánto bendicen a nuestra hermana Roser? Praise the Lord. La sexta palabra, consumado es. Juan 19:30, a través de los labios de nuestro hermano Hamlet Zapata. Gloria a Dios. Muy buenas noches, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Le doy gracias primeramente a Dios por esta oportunidad y luego al pastor, a los líderes, a Felipe Vargas, que también me llamó y me dijo, Hanley,
el pastor Quitín le dio la palabra la sexta palabra a Santiago, pero Santiago no estará aquí. Predica tú la sexta palabra. Pero llegando aquí hoy me doy cuenta de que Vivian en 3 minutos la predicó. Y luego la hermana tomó los puntos y el versículo que iba a mencionar de Mateo capítulo 27. Yo dije, yo me voy a bajar de aquí porque... Vivian nos está dejando sin material para predicar. Pero el Espíritu Santo hace tiempo que me ha dicho, mira, tú has predicado esa palabra 4 veces y esta vez yo quiero que cuando tú subas, no subas como Melquisedec, sin genealogía. Honra a tu padre y a tu madre. Y si yo estoy aquí en el día de hoy es gracias a mi padre biológico, Daniel Zapata, y a mi madre biológica, Niceida Antonia Minaya. Muchos de ustedes la conocen, ella se sienta por ahí, pero muchos, como ya no saben que ella es mi madre. Y gracias a ella, ¿verdad? Estoy aquí porque a ella casi le cuesta la vida traerme a esta tierra. Resulta que yo nací el 8 de abril en República Dominicana y mami me cuenta que cuando ella tiene 4 hijos y ella dijo, este es el tercero, este es más fácil porque va a ser en una clínica. Sí, ella dijo, este va a ser fácil porque ya he tenido 2 y ya este va a ser una clínica privada, los doctores va a ser más fácil. Entonces, ella me cuenta, y yo siempre le hago que me cuenten la misma historia. Ella me cuenta que cuando ella llegó a la clínica, que está con los dolores de parto, que ya yo tenía que salir, ella me dice que una de las que estaban a punto de dar a luz también empezó a gritar, y cuando ella empezó a gritar, los doctores fueron para donde esa otra señora que iba a dar a luz. Y yo me iba a quedar ahí adentro, ella no sabe cómo iba a ser. Entonces, ¿pero qué pasa? Había una hermana que iban juntas a la iglesia y también tenía dolores de parto. Y esa hermana empezó a orar con ella. Y orando con ella, y me dice, mami me dice, y esa mujer estaba bien consagrada a Dios, bien consagrada. Y yo le hacía que me hagan la historia muchas veces. ¿Y qué hacía ella? Me hablaba en lengua, oraba conmigo, así. No, ella oraba para que todo saliera bien. Y yo, oh, qué bueno. Y ella dice, cuando la hermana cuando ellos terminaron conmigo, cuando ella fue la partera, la otra hermana de la iglesia, cuando vinieron los médicos, yo estaba afuera y la hermana me iba a recibir. Entonces, los médicos... Que le devolvieran el dinero entonces. Sí, los médicos se equivocan, pero Jesucristo no se equivoca, el Espíritu Santo no se equivoca. Y yo tengo mi bosquejo aquí, y si la pastora Rosa M. Silo hubiese estado aquí, me dice, tú no te bajas de ahí hasta que tú no termines tu bosquejo. That's right. Consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan capítulo 19, versículo 30. Reina Valera 1960. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Nueva traducción viviente. De los 4 evangelios, el único que hace énfasis en esta palabra es el apóstol Juan. Los demás escritos mencionan que se le dio a beber vinagre. Incluso Mateo, vemos, como dijo la hermana, que se le dio a beber vinagre mezclado con miel. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. En Marcos capítulo 15, versículo 36 al 37, Reina Valera 1960, leemos, y corrió uno y empapado una esponja en vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle
mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Aunque los 4 evangelios hablan de sus últimos minutos en la cruz, los 4 están en cierto modo repitiendo lo que ya Dios había profetizado a través del salmista David. En el Salmo 69, versículo 21 leemos: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Juan hace énfasis en esta palabra porque Juan estaba muy cerca de la cruz. Él estaba en el lugar de los hechos. A él no le contaron. No es lo mismo estar en el lugar que ver dicho lugar por fotos o videos. Desde que Adán desobedeció a Dios, esa desobediencia ha sido heredada de generación en generación, es decir, el pecado. Por eso Dios le dio un tutor, un ayo, hasta que llegara lo perfecto. Diga conmigo, lo perfecto. En la ley dada al pueblo de Israel, está establecido que por cada ofensa, por cada pecado, había que ofrecer un sacrificio, ya sea de un cordero sin defecto o cualquier otro animal, como la ley dada por Dios a través de Moisés exigiera. Ahora bien, estos sacrificios no podían quitar el pecado. Por esta razón, el sumo sacerdote tenía que entrar cada año en el lugar santísimo con sangre por los pecados de ignorancia del pueblo. Estos sacrificios eran como un pago mínimo que se hacía a una gran deuda, porque solo podían purificar la carne, pero nunca las conciencias. Un ejemplo podemos ver en Juan capítulo 8, versículo 9, cuando leemos: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Usted sabe muy bien esta historia. Esta mujer la encuentran en el acto del adulterio y ellos la van a juzgar, pero la conciencia de ellos los acusaba. Ahora bien, en el Salmo 19, versículo 7, leemos: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Como la ley de Jehová es perfecta, necesitaba un sacrificio perfecto para convertir el alma. Por esta razón vino el Hijo de Dios, no para abrogar la ley, sino para cumplir la ley en su totalidad. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12, nueva traducción viviente. Entonces Cristo, ahora llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido, Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros. Entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Consumado es. En griego se pronuncia tetelestai, y esta palabra se utilizaba para ponerla como sello cuando se saldaba una cuenta, es decir, totalmente pagado. Jesucristo pagó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero lamentablemente hoy en día muchos utilizan esta expresión para evadir sus responsabilidades. Tetelestai, pero no pagan el apartamento. Tetelestai, y se montan en el autobús sin pagar. Tetelestai, pero no cumplen con sus palabras. Amén, wow. Si, mire, el caballero de la cruz tenía palabras. Si te pagaron para poner un tejado marrón, pon un tejado marrón. No vengas a utilizar el evangelio de Jesucristo para manipular al pueblo de Jesucristo. El ministro tiene que tener palabra. Si te invitaron, no te aparezca con los vecinos y mucho menos con la prima de los vecinos. Diga conmigo, el ministro tiene que tener palabra. El ministro tiene que tener palabra.
Me voy a dar cierto guilla aquí, pastor, porque No, hay que hacerlo de vez en cuando. el pastor Alex de Castro en el 2017 me invitó a su casa. Me dijo, tienes una familia en Puerto Rico. Eso lo hizo al final de la peregrinación de Grecia e Israel 2017. Lo hizo después que el pastor Quitín Silva, el primer día que llegamos a Belén, le empezó a decir a todos, es mi hijo, Hanle es mi hijo, Hanle es mi hijo. Igualmente la pastora Rosa M. Silva le dijo a uno de los ministros que estaba allí, Hanle es un hijo de casa y es fiel. En otras palabras, ellos me llamaron a mí hijo antes de que yo le llamara papi y mami a ellos en una de mis prédicas. Ya que estamos en la temática de la palabra del cumplimiento, hablaré de una persona que yo conocí, que fue mi consejera por muchos años y me aconsejó como una madre aconseja a su hijo, y que vivió una vida cumpliendo el mandato de Dios, viviendo una vida de ejemplo ministerial, haciendo todo con excelencia para la gloria de Dios. ¿Saben de quién hablo? La pastora Rosa M. Silva. Discúlpeme si no digo la obispo, la doctora, la reverenda, la honorable y todos esos títulos que ella obtuvo bien merecidos. Pero la humildad con la que ella se sentaba a hablar conmigo, nunca la oí mencionar ninguno de esos títulos. Y créame que estuve sentado al lado de ella por muchas horas. En un aeropuerto o viajando en un autobús. Ella me enseñó que lo importante es que te vean con Cristo, que Cristo está en ti y que tú estás en Cristo. La pastora me enseñó a llegar hasta la meta final. Cuando otros se dieron por vencidos en las cuevas de los primeros cristianos en Capadocia, ella siguió hacia adelante. Sara, Santiago y Samuel lo sabe que están ahí. Gracias. Cuando otros tenían miedo en las piedras resbaladizas de Éfeso, ella con pasos lentos pero seguros, llegó hasta donde estaba determinado en el itinerario que llegaríamos. Con pruebas y dificultades me regaló el honor de ser su voz en aquellos lugares bíblicos. Me enseñó que la victoria más grande del creyente está en la obediencia. Ella pudo enseñar obediencia porque ella aprendió obediencia de Cristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 8, Reina Valera 1960, leemos, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8, nueva traducción viviente, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Yo no quiero que usted vaya a malinterpretar, porque cuando yo leo la Biblia, lo leo diferente a ustedes. ¿Por qué? Porque ya he estado en esos lugares bíblicos con el pastor y la pastora. Cuando yo lo leo, lo estoy viendo. Cuando yo me acuerdo, y discúlpame que esto no está en las notas, cuando yo le tiré esa rosa a ella en el cementerio, era la primera vez que yo iba a despedir a alguien en el cementerio. Y René tuvo que consolarme porque mis planes eran ir a llorar al carro. René, después que yo saludé al pastor, René me dijo, Hanley, eso no es nada. Ahora viene lo difícil. Pero no te preocupes, que tú siempre has estado cuando se te necesitó. Y cuando él dijo eso, fue como que un video pasaba rápido por mi mente y en todos los lugares cuando yo agarraba su mano izquierda, que era su derecha, y yo le ayudaba a ella. Y eso me dijo, tú tienes que seguir adelante y ser fuerte. Mira, tú tienes que ser fuerte.
porque el pastor y las nenas te necesitan. Volvemos a la prédica. Hermano y amigo que me escucha, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo está completa. No hace falta más sacrificio. Solo tenemos que creer en Él y su sangre nos limpia de todo pecado. Conclusión, Jesucristo nos enseña que debemos vivir realizados, preparados para cumplir con el mandato de Dios. Jesucristo nos enseñó que debemos partir de este mundo con todas las asignaciones concluidas. Pablo en un momento le dijo a su amado hijo en la fe, Timoteo, a obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. En la Nueva Traducción Viviente leemos, no tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate de decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. De la misma manera, el Espíritu Santo nos insta hoy a cumplir las labores ministeriales. Quizá hoy día usted se encuentre en persecución. Dile al que está a tu lado, cumple tu ministerio. Quizá te han dicho que tú no tienes potencial. Una vez más, cumple tu ministerio. Quizás está pasando por un momento de crisis emocional. Con todo el respeto, cumple tu ministerio. Recuerda que todos padeceremos ante el tribunal de Cristo. En otras palabras, todos tendremos que darle cuentas a Dios por el ministerio que Él haya puesto en nuestras manos. Procura que a partir de este mundo tú puedas decir todo está cumplido, consumado es. Buenas noches, Dios le bendiga. Ese hermano que está a su lado y dile, consumado es. It is done. Así mismo vamos a ponernos de pie y vamos a bendecir a nuestro Dios con vuestros diezmos, con vuestras ofrendas, porque el Señor bendice. El Señor bendice. ¿Y cuántos están alegres? ¿Cuántos están alegres? Amén. Pues vamos a bendecir a nuestro Dios con gozo y con alegría. ¿Y cuánto le mandan bendiciones a nuestros hermanos en la Praise the Lord. Oh Señor, te damos gracias. I just want to praise you forever and ever and ever for all done for me. Blessings and glory and honor, they all belong to you. Thank you, Jesus. Oh, blessing me. I just want to thank you. I just want to thank you forever and ever for all you've done for me. Blessings and glory and honor, they all belong to you. Thank you, Jesus. Oh, blessing me. Yo quiero adorarte por siempre y siempre y siempre por lo que has hecho en mí. Bendiciones y gloria y honra te pertenece a ti. Te doy gracias por bendecirme a mí. Te quiero dar gracias, te quiero dar gracias
Thank you, Jesus. Y así mismo llegamos a la última palabra, la séptima palabra. Come on. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46, a través de los labios de nuestra hermana Nina Barraza. Go ahead. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Así que igual que mi hermano Hanley, es la segunda vez que se me da la oportunidad de predicar la séptima palabra. Así es que yo dije, bueno, Señor, la cosa está fácil, porque yo voy al bosquejo, lo repaso y listo. Pero resulta que el Señor me dijo, tus pensamientos no son los míos, así que usted va a predicar lo que yo le diga para la iglesia en la autoridad de esta palabra. Así que me tocó mi hermano Hanley. Nina, cumple tu ministerio. Lucas 23, 46 dice que entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Come on. Estas palabras podrían considerarse un escenario crítico, triste y visto por muchos espectadores sin esperanza. Pero fíjense que realmente no fue así. Este fue realmente un momento trascendental en el que Jesús proclamaba que el pasado ha terminado y que un futuro brillante se abría para todos. Un momento en que Jesús termina su vida pronunciando la posición, el nombre de la posición de la persona que representaba el más alto nivel de importancia en su vida. Abba, Padre, su Padre celestial. Un momento en que Jesús nos da el ejemplo de esperanza. Una esperanza, mi amado hermano y amigo que hoy nos acompaña, que es sin límite. Pero también un momento en que Jesús nos muestra cómo ha cumplido su misión redentora, su misión salvadora, y nos insta a seguir sus huellas como cumple tu ministerio. El preciso momento de la muerte de Jesús nos enseña que por muy difícil que nos parezca el momento de la muerte, es el paso que Dios usa para darnos experiencias gloriosas, experiencias especiales. La experiencia gloriosa en que se nos es guardada la vida para un día ser devuelta en la resurrección de los muertos. Quiero hacer aquí un énfasis en una experiencia que nos comentó la hermana Dalila unas semanas antes de partir a la presencia del Señor, nuestra hermana y amiga Gladys Navarro. Creo que mi hermana Dalila y mi hermano Abelardo fueron unas de las últimas personas que tuvieron la oportunidad de ver a la hermana Gladys antes de viajar a Guatemala. Y ella decía que en el rostro de nuestra hermana se reflejaba una ternura, un renacer. Ella no se veía realmente con la sombra de la muerte en su rostro, porque en ese momento, en ese instante en que se aproxima ese paso de la muerte, Dios nos permite vivir experiencias gloriosas. Por eso en esta noche, mis amados hermanos, amada iglesia, no sienta temor
de la muerte. Y los que han partido nos han dejado un legado de esperanza para ese preciso instante de la muerte. Revisemos algunos tópicos en los que podemos aprender cosas interesantes de esta palabra. A mí me gustan mucho los tópicos, desglosar, desmenuzar, porque yo me saboreo con la palabra y me abría lo que Dios pudiera hablarme para esta palabra. Como primera medida, usted observa que el texto inicia con la palabra Padre, lo que quiere decir que en primera instancia Jesús reconoce la autoridad de su Padre. Y aun cuando Jesús se encontraba en el momento más difícil de su vida, no dejó de considerar la posibilidad de reconocer la autoridad de su Padre. Él sabía que al recordar a su Padre, él sabía que al invocarlo, esperaría la fortaleza que se requería para culminar esa obra ardua que había sido encomendada. Y esto realmente, mi amado hermano, demuestra que la comunión del Padre y la comunión del Hijo no se rompió por muy pesada que estaba siendo la carga que se le había asignado. No se rompió a pesar de ese peso del juicio de Dios que había sido aplicado sobre Jesús para el cumplimiento del plan de salvación. Ahora, esto nos deja saber que no importando, mis amados, lo que estemos viviendo, siempre debemos contemplar la posibilidad de reconocer que somos hijos. Somos hijos y no hijos de cualquier padre. Hijos del más grande y poderoso Dios, y que como hijos recibiremos un trato especial. ¿Recuerdas aquel evento en que Jesús decía: qué padre que si su hijo le pide pan, le daría una piedra? O que si su hijo le pide un huevo, le daría un escorpión. Decía el Señor: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos sabrá darnos buenas dádivas? Así que usted tiene que considerar en todos los momentos de su vida la posición de hijo, de ese hijo, de ese Padre que es especial para ti. Tenemos que sentirnos orgullosos de ser hijos de nuestro Padre Celestial. Y en este momento de muerte para Jesús, Él lo recordó y dijo: Padre, Padre. El segundo tópico es que Jesús cumplió con la ley que Dios dispuso para todos los hombres. ¿Cuál era esa ley? Entregar el Espíritu a quien lo dio. No porque Jesús era el Hijo de Dios dejaría de cumplir con esta ley, no. En Él había un espíritu que le había sido asignado como hombre, como ser humano. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, encontramos la exigencia divina que dice que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Y en un acto de obediencia en este escenario vemos a nuestro Señor Jesús cumpliendo como hombre hasta el final lo que el Señor había ordenado en su palabra. Pero esta entrega, mis amados hermanos, no fue como la que puede hacer cualquier otro ser humano, porque rara sería la persona que al momento de morir y en su agonía se acuerde de entregar su espíritu a Dios quien lo dio. Pero nuestro Señor Jesús sí lo hizo. ¿Por qué? Porque Él siempre quiere darnos un ejemplo de obediencia a todo lo que su Padre nos ordena en su palabra.
Tercero, ¿se trataba solo de una encomienda? ¿Por qué Jesús encomendaría su espíritu al Padre? ¿Por qué no sencillamente lo entregó y listo? Como ley de todo hombre, nos morimos y el espíritu va a Dios quien lo dio. Pero para poder comprender esta decisión de nuestro Señor, me di a la tarea de buscar en esa universidad autónoma de Google el significado de la palabra encomendar. Y sabes, encomendar quiere decir encargar a alguien que haga algo o que cuide de alguien o de algo por un determinado tiempo. Y esto fue precisamente lo que hizo Jesús al encomendar su espíritu al Padre Celestial. Porque Jesús tenía la clara convicción de que este espíritu, en otras palabras, de que su aliento de vida le sería devuelto al momento de su resurrección. Y como una buena noticia les traigo hoy, no solo lo sería para nuestro Señor Jesucristo el ser guardado su espíritu, sino también para ti y para mí, para nosotros los creyentes, lo que en el momento para Jesús era en su entorno tristeza, oscuridad, penumbra, incertidumbre, burlas, humillación, todo lo que enmarcaba en ese momento para muchos expectantes, para el Señor era sencillamente la preparación del día glorioso de su resurrección. Cuarto y último tópico, sus manos son las mejores manos para cuidarnos. Pero el Señor, al encomendar su espíritu, habla de uno de los miembros de nuestro cuerpo, las manos de su Padre Celestial. Miren, ¿por qué no se lo encomendó a los codos? ¿O por qué no se lo encomendó a los pies? ¿Sabes? Porque las manos tienen una propiedad. Por ser largos los dedos, tienen la propiedad de agarrar, tienen la propiedad de tocar, de acariciar, de proteger. Por eso el Señor le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero no eran cualquiera manos, eran las manos de su Padre Celestial. En esas manos su espíritu estaría seguro. Y esto es una fiel demostración que no se puede confiar nuestra familia, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra salud, todos nuestros intereses, todo lo que concierna a nuestra vida, a otras manos, sino a las mejores manos, a las manos de Dios. Otro ejemplo que nos dejó el Señor antes de partir. Y llevo apenas 10 minutos y ya tengo sed. El Señor llevaba 18 horas. En conclusión, Jesús, antes de expirar, tomó fuerza y elevó a gran voz un clamor al Padre Celestial. ¿Sabes? Desde lo más profundo de su corazón, para encomendar a Él su aliento de vida, su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto denota, mi amado hermano, que la comunión del Padre y del Hijo no se perdió, a pesar de que
ese peso de culpa que había sido aplicado sobre Jesús para que se pudiese cumplir la profecía en el plan de salvación. A pesar del dolor y de la humillación sufrida en el acto de la crucifixión, ahora Jesús encomienda al Padre su espíritu. Y esto nos ayuda a entender que Jesús estaba dejando a manera de encomienda su vida en las manos, que indudablemente son las mejores manos, porque se requería que esta vida fuera devuelta para la resurrección de Jesús de entre los muertos, pero también para ti y para mí, mi hermano. Finalmente, la séptima palabra o frase expresada por nuestro Señor Jesús en la cruz se interpreta como un ejemplo de la confianza que debe tener todo creyente ante cualquier situación que se le presente. Y escúchelo bien, también ante el momento de la muerte. Recordando siempre que la muerte es ese paso que nos permitirá ver la gloria postrera de Dios en el momento de la resurrección, confiando que nuestro Padre Celestial nos sostendrá hasta el final y nos levantará juntamente con Él. Dios les bendiga. ¿Cuánto le mandan bendición a nuestra hermana Nina? Las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuánto adoran a ese Rey de Reyes, a ese Señor de Señores? Le damos gracias a nuestro Dios por ese sacrificio. Le damos gracias por ese amor. The greatest of love stories fue el amor que nos brindó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Antes de cerrar en esta noche, les recordamos que en el día de mañana tendremos la obra teatral del Cristo resucitado. So, si quieren ver con tus ojos las 7 palabras, te invitamos que esté con nosotros en el día de mañana, aquí a las 7:30. Mira a su hermano que está a su lado y dile, te espero mañana. Amén. Le esperamos mañana aquí para juntamente disfrutar de la obra teatral El Cristo resucitado. Y el día domingo, día de resurrección, el día donde Él resucitó y se le volvió a entregar su espíritu, vamos a celebrar aquí en la IPJQ. Amén. Praise the Lord. Asimismo, le pido que se pongan de pies y le vamos a pedir al doctor Angelo Reyes si nos puede hacer la oración de despedida. Asimismo de pie, ¿cuántos se gozaron? Aleluya. Los últimos 7 dichos de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque se denomina, ¿verdad?, los últimos 7 dichos, pero todavía Cristo no ha terminado de hablar. Él sigue hablando, aleluya. Él sigue vivo, está a la diestra del Padre, sigue clamando, intercediendo por cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor amado, por tus siervos y tus siervas que se dieron la tarea, Padre Santo, de prepararse, de estudiar y poder traer, Señor, la interpretación, el peso que tú pusiste
sobre ellos, Señor, para compartir con nosotros, Padre eterno. Te damos gracias, Señor amado, por esa palabra. Te damos gracias por cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor del cielo, porque siempre nos recuerda, Padre Santo, que tú diste tu vida para salvarnos a nosotros, Dios mío. Y te damos honra y gloria a ti por eso, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús. Y pedimos la bendición pastoral.